y vamos a revisar 2D. Perdón, en IO. Y observamos los módulos que tenemos aquí. IO. Luego tenemos un módulo de logo, un logo de 4 entradas, 4 salidas, un 1200, módulos de expansión del 1200, el 1500, módulos de entrada y salida del 1500, módulo ET200, ET200 de 8 entradas, 8 salidas, y entrada digital para PLC, salida, CPU, alimentación, e inclusive un Arduino, ahí por si quieren desarrollar algo con Arduino y hacer diagramas dentro de CADESIMU con Arduino. Muy bien. Entonces vamos a iniciar colocando las 3 familias de PLCs que tenemos aquí. Vamos a colocar el S7 1200. Y dado que el área de trabajo está muy acotada a este modelo, vamos a cambiarla con archivo, configurar la página, en configuración, y aquí le vamos a dar al formato más grande que tenemos y le decimos OK. Y ya nos da ahí un poco de espacio en la hoja. Entonces, muchachos, esta es una foto física del PLC con el cual vamos a estar trabajando con este modelo. Vamos a empezar describiendo las características. Necesitamos, por favor, que tomen nota y busquen el catálogo de la familia S7200, el manual de usuario y el manual de programación, muchachos. Son 3 documentos. El catálogo de la familia, el manual de usuario y el manual de programación. De esa información es de donde van a obtener las referencias para sus prácticas y sus actividades. Entonces iniciamos. Profe, ¿lo puedo repetir, por favor, cuáles son? Sí, claro. El catálogo de la familia 1200, el manual de usuario del S7 1200 y el manual de programación del S7 1200. Particularmente en el manual de usuario viene cómo instalarlo, cómo manejarlo, la descripción del equipo, y ya en lo que es programación, pues se habla más de TIA. Hago un breve paréntesis, ya recibí el reporte del equipo 1. Entonces ya nada más me haría faltan del equipo 3 y del equipo 5, por favor. Sale. Entonces, vamos a empezar. ¿Y alcanzan a ver en dónde está mi puntero, muchachos? Léanme, ¿quién me lee esta descripción? Dice ACDCRLY. Muy bien. ¿Y arriba de ese enunciado? CPU 1214C, perdón. Muy bien. Muchachos, hay varias versiones de el PLC S7200. Está la 1212, la 14, la 16, la 17. En este caso tenemos la versión 1214C. ¿Qué quiere decir este código de abajo?
AC, corriente alterna, DC, corriente directa, y RLI es relé. Alimentación del PLC, tipo de entradas y tipo de salidas. Entonces, ¿a qué voltaje vamos a alimentar este PLC, muchachos, aquí en México? 127 o 220. Ahorita revisamos dónde está eso. ¿A qué voltaje vamos a alimentar las entradas de este PLC? ¿Cuál es el voltaje estándar en control? 24. 24 voltios de corriente directa, muy bien. Y las salidas las vamos a operar con una tecnología que se llama relevador, que ustedes ya conocen. Es decir, es un contacto seco. Y las otras tecnologías pudieran ser a transistor, a SCR, a TRIAC. En este caso es salida a relevador. Pregunta, ¿qué voltaje opera en los contactos de un relevador? ¿Corriente alterna o corriente directa o ambas? Depende del PLC, pero ambas, ¿no? Podemos operar ambas, tanto a corriente directa como a corriente alterna. Si yo quisiera hacer un PWM, muchachos, ¿qué utilizaría? ¿Salida a relevador o salida a transistor? A transistor. ¿Por qué? Porque en el relevador solamente son contactos, entonces depende de lo que entra, es lo que sale. No podemos modificar la señal de salida. Y en el de transistores sí. Un transistor lo podemos utilizar como amplificador operacional, pero en este caso sería on-off. Así es que no sería la respuesta más certera. ¿Alguien tendrá alguna otra idea con respecto al tiempo de operación de los relevadores y de los transistores? ¿Cuál es más rápido? El transistor, ¿no? El transistor. El relevador, recuerden que se tiene que formar el campo magnético, hacer el movimiento mecánico, abrir y cerrar. Y a altas frecuencias, pues no nos daría una operación adecuada o acabaríamos muy rápido con el tiempo de vida de un relevador si lo utilizamos para hacer un PWM. Muy bien. Entonces ya describimos estos dos enunciados. Del enunciado de aquí abajo, muchachos, tenemos algo bien importante. Este 30. Este 30 me indica el firmware que tiene el PLC. El firmware es parte del software y del sistema operativo que tiene internamente el PLC. Siemens va generando sus PLCs y tenemos el firmware 30, el firmware 31, el firmware 40, y son los firmwares en los que están los PLCs. Dentro de ese firmware tenemos subversiones. Por ejemplo, podemos tener el 30.01, el 30.02, podemos tener el 31.1, el 31.2, podemos tener el 40, 40.1, .2, .3, .4. Todo eso normalmente son mejoras, correcciones, protecciones de seguridad. Es parecido cuando les llega un mensaje a su celular de que existe una nueva versión de firmware o alguna actuación de el sistema operativo que ustedes utilicen. Entonces, es muy importante este número, muchachos. Cuando ustedes vean estos PLCs y configuren su modelo de PLC, estos son los dos datos que van a necesitar. El modelo del PLC y el firmware que requieren para poder configurar su aplicación. Muy bien. Entonces ya dijimos el modelo y el firmware. Vamos a revisar la bornera de la parte superior, muchachos. Voy a dar aquí un zoom más para que se pueda ver un poco más. Y díganme esta parte del bloque con una flecha hacia adentro y este texto, ¿qué me indicaría que son las primeras tres terminales? ¿Entradas?
La alimentación del PLC. Lo debe usar Ah. a corriente alterna, ¿no? Alimentación del PLC, muchachos. Este PLC lo podemos alimentar a 2 voltajes. ¿Cuáles son esos 2 voltajes? 120 o 240. De 120 volts de corriente alterna a 240 volts de corriente alterna. Muy bien. La otra versión pudiera ser que fuera alimentado a 24 volts de corriente directa, muchachos. Internamente el PLC tiene su funcionamiento, su electrónica, y vamos al siguiente bloque que tiene una flecha hacia arriba o hacia afuera. Y dice L más y M. Y acá abajo dice un texto. ¿Quién me puede explicar, por favor, qué serían estos 2 bornes del PLC? De ahí podemos tomar una alimentación de 24 volts. Muy No es bien. la mejor para la alimentación de los sensores, ¿no? No es una fuente de carga, es más bien una fuente para las entradas. Hay que tener cuidado con eso porque sensores nos pueden demandar corriente para su funcionamiento como tal. Entonces hay que revisar si la corriente que me da el PLC es suficiente o necesitaría una fuente extra. Pero esta parte es una fuente de corriente directa. Y el en positivo, por favor, ubiquémonos todos. ¿Es lo mismo que esta L1? ¿Sí es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo. No. Este es el positivo, sería 24 y M sería 0 volts. De este lado es línea 1 y neutro en corriente alterna y esto es en corriente directa. Entonces, por favor, en Siemens, conozco a más de un colega que ha quemado un PLC por no conectar bien según la nomenclatura que tiene Siemens. Tengan cuidado con eso, por favor, que yo veo que es la norma actual porque no solo este PLC, sino varios ya están utilizando esta nomenclatura de L positivo y M. Muy bien. Y entonces seguimos con esta etiqueta que nos dice 24 volts de corriente directa, entradas. Dentro de esta configuración, muchachos, vamos a tener las entradas. Lean por favor las entradas, lean los LEDs que dicen aquí, lean la tablilla de salidas, lean este módulo y ahorita regresando después de 10 minutos de la pausa, terminamos de describir el PLC, por favor. Vamos a la pausa, 10 minutos, regresamos. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe.